Como se desprende de lo explicado hasta aquí, los indicadores son un paso muy importante en el proceso de diseño de un modelo evaluativo. Es por eso que ahora hablaremos sobre la selección y la definición de los indicadores. Primeramente, debemos de recordar que los indicadores son aquellos que permiten organizar la recolección de la información, mediante la confección de instrumentos o protocolos que faciliten la estandarización requerida, tanto para comparaciones en diferentes momentos del tiempo, como para aquellas ocasiones en que existan diversas localizaciones donde se realiza el registro o recolección. Siguiendo con alguno de los ejemplos explicados anteriormente, vamos a tomar una de las variables de esos ejemplos, que sería la incorporación de los líderes capacitados a los procesos de gestión. Para construir los indicadores de esa variable, podemos seleccionar 3 procesos que se consideren clave en el respectivo programa o proyecto, que denominaremos el proceso A, el proceso B y el proceso C. Es muy importante que todos estos procesos deben de ser claves para valorar el indicador de incorporación de los líderes capacitados a los procesos de la gestión. Posteriormente, podríamos hacer una tabla como la que mostramos, donde podemos leerla de la siguiente manera. Tenemos los procesos clave, que denominamos anteriormente proceso A, proceso B y proceso C, y la cantidad de líderes capacitados e incorporados, donde podríamos determinar diferentes categorías, por ejemplo, ninguno, 1, 2 o 3 o más. Pero sin embargo, ¿cómo vamos a expresar en palabras este indicador siendo tan complejo? ¿Cuál es el valor deseable o el estándar para ese indicador? Para responder a esa pregunta, pues se pueden analizar de diferentes maneras. ¿Cómo vamos a saber si la respuesta más aceptable es 1, 2 o 3 o más? Eso va a depender de nuestra muestra total, es decir, de la cantidad total de líderes que hayan sido capacitados. Por ejemplo, si se capacitaron de 8 a 10, el haber incorporado de 1 a 2 parece bastante aceptable, pero si se capacitaron 15, parece más aceptable que sean 3 o más. Por otro lado, podría ser que si se hubieran capacitado 30, las categorías elegidas no serían las más correctas, ya que tendríamos que abrir otras categorías, por ejemplo, de 1 a 7, de 8 a 15 y 16 o más. La cantidad de las categorías dependerá del grado de detalle con que queramos realizar el análisis. Una alternativa tal vez más sencilla sería la tabla que mostramos a continuación. Esta forma también puede nombrarse como el porcentaje de líderes capacitados que se incorporaron a los procesos A, B y C. Parece ser más aconsejable porque los porcentajes independizan relativamente el análisis del número absoluto de capacitados. Sin embargo, aquí también es necesario explicitar el rango dentro del cual los porcentajes adoptan valores deseables. Será 25%, 50% o etcétera, a fin de poder emitir un juicio apreciativo a partir del indicador. Sin embargo, la selección de los procesos A, B y C es lo que da el verdadero significado de este indicador. Es por eso que los llamamos procesos clave. Los 2 ejemplos de indicadores que dimos para la variable incorporación de los líderes capacitados a los procesos de la gestión son cuantificables, es decir, se expresan en cifras absolutas o porcentuales. Y este tipo de indicadores, si bien es muy necesario, no resulta suficiente para comprender y explicar cómo se incorporan los líderes a los procesos de la gestión, qué oportunidades se encuentran y con qué facilidades lo hacen, o bien cuáles obstáculos se lo impiden o qué factores se lo dificultan. Para mejorar esa comprensión, deben de procurarse además indicadores cualitativos, que son obtenidos mediante testimonios de los propios jóvenes líderes capacitados, obteniendo indicadores acerca de cómo ocurrieron o no ocurrieron sus incorporaciones a los procesos A, B y C, la apertura, las dificultades presentadas, el sentimiento de pertenencia, el compromiso con la gestión. Todos estos son indicadores relevantes para la emisión de un juicio acerca de esa variable.
Es importante también recalcar que los testimonios no surgirán espontáneamente, sino como respuestas a preguntas previstas en guías de entrevistas o pautas de reuniones o talleres. La selección de indicadores permite definir las técnicas apropiadas y el posterior diseño de instrumentos de recolección de información. Siguiendo con el ejemplo anterior, uno de los instrumentos será la planilla de registro de asistencia a las actividades de capacitación y la técnica será el análisis estadístico. Otro instrumento requerido será una pauta para el seguimiento de los capacitados o un cuestionario aplicado a ellos, para determinar si están o no incorporados a los procesos clave antes mencionados. La selección de indicadores deberá realizarse teniendo en cuenta criterios de factibilidad para conseguir la información respectiva. Asimismo, es necesario que estos cumplan con los requisitos de validez, de sensibilidad, de especificidad y de confiabilidad para que la información resultante sea útil. Por otra parte, se contemplarán aspectos éticos en su obtención y utilización. Los indicadores que se elijan podrán ser más o menos precisos según la disponibilidad o acceso a la información requerida. Pese a que sabemos las dificultades que tiene cumplir con todos los requisitos para elegir buenos indicadores, a continuación vamos a resumir las principales características que deben de reunir idealmente. El primero de ellos es la validez. La validez habla sobre si el indicador realmente hace referencia a aquello que realmente procura medir o apreciar. Por ejemplo, hay algunos test de inteligencia que lo que realmente miden es la memorización. Podremos preguntarnos si nuestro instrumento realmente está midiendo lo que necesito saber y eso nos hablaría de la validez. Por ejemplo, en el equipo de Olimpia, donde ellas van a hablar sobre la adquisición del lenguaje oral y escrito, deben de poner bien precisos los indicadores que ellas van a tomar para diseñar el instrumento que nos va a hablar sobre esos indicadores para que tenga una buena validez. Existe también algo que se llama validez interna y validez externa de cualquier investigación. La validez interna viene siendo el rigor metodológico con el que se hace para que nos dé una buena validez de ese estudio, y la validez externa tiene que ver más como si esos conceptos se deben de generalizar, pero es como para estudios un poquito más como de poblaciones más grandes y más cuantitativos. Otro de los conceptos es la confiabilidad, que esta nos habla que ante diferentes mediciones o recolecciones efectuadas en las mismas circunstancias, en las mismas poblaciones y al mismo tiempo, el valor del indicador será el mismo. Como nos comentaba el profesor la clase pasada, la temperatura va a ser lo mismo aquí, medida en grados Celsius que en otro país. Bueno, el indicador, la temperatura, no necesariamente el mismo valor numérico. Y en el caso de los indicadores cualitativos expresados verbalmente, dicha expresión verbal preservará el sentido de lo declarado, no será distorsionado. Es decir, cuando hablamos de entrevistas, debemos de tener bien claro el diccionario de conceptos que vamos a estar buscando y todo lo que haga referencia a eso para no descontextualizar alguna frase o idea expresada por los individuos a los que entrevistamos. Deberíamos de preguntarnos si nuestro instrumento nos dará los mismos resultados cada vez que lo apliquemos en un entrevistado del mismo perfil de gente en igualdad de condiciones. Por ejemplo, en nuestro estudio, donde hablaremos sobre la inteligencia emocional, personalmente se me hace más fácil utilizar cuestionarios previamente diseñados, que ya han sido validados, que ya han sido probados en la población que se pretenden estudiar, y entonces eso ya nos da más confiabilidad, ¿no? Porque es un cuestionario prediseñado, que ya existe estandarización en las respuestas, que ya se probó que sí tiene confiabilidad y que sí tiene validez. La especificidad se refiere a que el indicador debe de reflejar solo los cambios en la cuestión o factor en análisis y no otros, mientras que la sensibilidad
debe de ser capaz de registrar los cambios que se producen en la cuestión o factor en análisis por más leves que sean. Por ejemplo, estos datos en epidemiología nos hablan de las capacidades que tienen las pruebas diagnósticas para detectar sanos o enfermos. La especificidad se refiere a la capacidad para detectar la ausencia de enfermedad en sujetos sanos, es decir, son los sanos correctamente identificados, mientras que la sensibilidad es la capacidad para detectar la enfermedad en sujetos enfermos, es decir, los enfermos correctamente identificados. Médicamente, si sospechamos una enfermedad, si queremos realizar un tamiz para esta enfermedad, elegiríamos una prueba muy sensible, porque lo que queremos es detectar todos los enfermos. Es lo que sucede con las pruebas de Papa Nicolau, con las pruebas para detectar tuberculosis. Preferimos una prueba muy sensible en lugar de muy específica cuando hablamos de captar la mayoría de los enfermos que probablemente tienen la enfermedad que queremos estudiar o que queremos detectar. Mientras que ya después que tenemos una prueba muy sensible, buscamos una prueba muy específica para corroborar el diagnóstico, sobre todo en enfermedades que no son muy comunes, por ejemplo, HIV. Primero hacemos una prueba que es muy sensible y ya después, para poder confirmar o rechazar el diagnóstico, hacemos una prueba que es muy específica, que nos va a disminuir la probabilidad de tener falsos positivos, ¿sale? Otro de los requisitos para un buen indicador es la representatividad, que se refiere a que cubre todas las cuestiones y a los individuos que espera cubrir. Esto tiene que ver con el tamaño de la muestra muchas veces y cómo fue seleccionada. En los estudios sociales y lo que vimos la clase pasada, en ocasiones pues son muestras pequeñas, lo que se pensaría que dificulta la extrapolarización de los datos obtenidos en poblaciones o generalizar los resultados, ¿no? O la generalización, de los resultados. Sin embargo, existen muchos métodos para seleccionar una muestra adecuada. Los que personalmente he manejado son basados en la prevalencia de lo que queremos investigar. Por ejemplo, si yo quiero investigar cualquier cosa relacionada con diabetes mellitus, me baso en la prevalencia de diabetes mellitus en el país y en el estado en el que me encuentro. Y existe una fórmula donde me va a decir qué número de muestra tengo que tener para que mis datos puedan ser generalizados y poder hablar sobre que muy probablemente los resultados que yo obtenga van a ser muy similares o muy generalizables para las personas que tienen diabetes. Otro requisito indispensable pues sería la claridad, que debe de ser simple y fácil de interpretar y no ambiguo. Nos comentaba el profesor que existen 3 cosas que debes de tener al redactar textos académicos, y es claridad, 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 o el otro que tiene que ser la primera regla, la claridad, y la segunda regla, no olvidar la primera regla, ¿no?